Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a tratar sobre el modismo quiteño o modismo serrano. Pero antes que todo hay que tener en cuenta qué es el modismo. El modismo es una frase hecha o una palabra que pertenece al lenguaje informal. En otros términos, un modismo es una palabra o un conjunto de ellas cuyo significado no hay que interpretarlo de manera literal. Hay que interpretarlo más bien como una expresión singular con un sentido propio. Ahora bien, los modismos se los interpreta como un juego de lenguaje, es decir, ya que tratan de términos o frases que dicen algo en concreto, pero que en realidad lo que están diciendo es algo distinto. Asimismo, los modismos pueden confundirse con locuciones o refranes, pero hay que tener en cuenta que no son nada iguales, o sea, son totalmente distintos. Bueno, ¿qué son las locuciones y qué son los refranes? Las locuciones es un conjunto de palabras que sustituyen a otra, es decir, una locución adjetiva sustituye a un adjetivo y una locución adverbial sustituye a un adverbio. Un ejemplo puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Ahora bien, por otra parte, en el caso de los refranes, este trata de unos dichos populares anónimos que transmiten algún tipo de enseñanza o un consejo y tienen por lo general algún tipo de rima. Un ejemplo puede ser: el que madruga, Dios lo ayuda, dime de qué presumes y te diré de qué careces, o dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son uno de los tipos de refranes que por lo general son utilizados o son los más populares. Ahora bien, como sabemos, el español se lo utiliza en muchas de las naciones de Latinoamérica. En cada país hay modismos propios. Bueno, en este caso, como estamos hablando de Ecuador, la sierra, hay típicas palabras o típicos modismos que son utilizados. Bueno, uno de ellos, o algunos de ellos, pueden ser el mijín, el mijorrey, el mijita, harásme el favor que te pedí, entre otros. Bueno, vamos a hablar sobre los modismos en la Sierra Ecuatoriana. Ok, bueno, vamos a enfatizar sobre Quito. Bueno, podemos ver que Quito tiene unos rasgos que se habla del capitalino. Es decir, pero esto solo se va a enfocar en algunos sectores. Es decir, que cuando nos referimos a que hable de forma capitalina, es que tienen una pronunciación de la forma F, es decir, finaliza F, con la letra F. Ejemplos puedo decir cuando dicen, en vez de decir Quito, dicen Quito. En vez de decir o sea, en vez de decir que, dicen que, como que termina en SF. También otro modo es que el modo de hablar quiteño no pertenece en sí a la variedad del castellano altoandino. ¿Por qué entonces? ¿Por qué se dice que no pertenece a esto? Es porque se entiende que esto contribuye eh, a gran influencia de las lenguas que han confluido en la parte del territorio de las épocas prehispánicas, como tenemos el ejemplo de lo que sería el quichua y hasta el inglés. Algo también importante que debemos saber que el quichua, eh, no solo las partes de Quito toman prestado en las palabras, sino también la sintaxis. Esto se verá cuando ellos utilizan la palabra wambra, que al momento de ellos utilizar esta palabra se ve muy semejante a la palabra guagua, que sería como el niño. Ejemplo, darás viendo la guagua B. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Si nosotros lo enfatizamos con el castellano, su estructura en sí sería sujeto, verbo y objeto. Pero en la parte de esa oración tenemos dar y gerundio. ¿Qué es lo que quiero dar a entender aquí? Que tenemos la parte imperativa del verbo y la parte objeto a la wambra, como el vocativo lo tenemos al B. Esta parte de aquí, del mismo de Quito, tenemos que ver o dar a entender que
Andrea Torre, ya lo expliqué anteriormente, nos habla lo de la parte de la S. Y tenemos que enfatizar bastante que el modo de hablar quiteño es alto andino. Y como ya mencioné lo del quichua, vemos que algunas frases de los quiteños se desprenden de lo colonial. Es decir, que el quiteño, cuando lo llaman, siempre dice verdad, mande, o manifiesta una adaptación del inglés como beseman o guachimán. ¿En qué me estoy refiriendo aquí? Que esto es cuando no utilizan las palabras como echando un ojito o se está pegando una ceja, y se utiliza diminutivos de moderación. O sea, como los que serían no seas malito, tiene Laurita, aquícito, que focazo. Y también se usa lo que sería el ananayes. También encontramos a la parte que la conoceríamos como tulcán. Ok. Bueno, tulcán. Ya mencionamos, ya hablamos de Quito, ahora vamos a hablar de tulcán. La parte del tulcán, ahí vamos a nombrar a Carlos Jiménez, que Carlos Jiménez nos enfatizó bastante la forma de hablar de ellos. ¿A qué me refiero con la forma de hablar? Que ellos se basan más en la parte pastusa, es decir, que tiene una característica identitaria, o de los habitantes del norte andino, como podemos ver como la palabra el IPIS, que significa pues, ya que ellos no utilizan la vocal, la E y la O. Como encontramos los emprestaris, que sería prestar, o soberado, que es ático, o no pis, que es no pues, o a la caballo, es decir, llamar la atención a alguien. Bueno, en la parte del tulcán se encuentran varias expresiones, además de las que he nombrado en este momento. También se mantiene en las personas adultas, como los jóvenes, pero más en sí, en los jóvenes con más frecuencia, ya que aunque más, a ver, no, a los adultos tienen más frecuencia porque son de la generación pasada. En cambio, a los jóvenes no es tan frecuente, ya que ellos van adaptando o se van influenciando de nuevos acentos como colombianos, quiteños y otros modismos. Encontramos también a Martín Mafla. ¿Quién es Martín Mafla? Es un gestor cultural y danzante. Él sostiene que para él es inevitable e innegable que los tulcaneños pierdan el cantadito. Ya mismo les voy a explicar qué es este cantadito. Bueno, el cantadito para él es como algo cotidiano de ellos, pero al mismo tiempo como que no se percibe. Pero o sea, cuando se encuentran en el mismo lugar o sector que ellos habitan, ahí no se percibe ese cantadito. Pero al momento de ellos ir a otro lugar, o en este caso a la costa, sí se identifica ese cantadito como que los hacen particulares. Okay. A ver, también tenemos que ver frases de ellos, que es como el Vea pues y el Ave María. Estos son muy popular argot colombiano y se utilizan así para llamar la atención. Como también encontramos el Mafla, que se destaca lo que sería a nosotros llenarnos de orgullos, ser pastusos y hablar y lo hacemos. Bueno, el porqué del cantado, ¿verdad? El cantadito que ya mencioné con anterioridad, lo que hubo un investigador que se interesó en eso, que fue Luis Vázquez. Él afirma que el hablado tulqueño se diferencia del resto del país porque conlleva lo pasto. Es decir, que lleva un castellano antiguo y contemporáneo. Además de que tiene casi 3.000 metros de altura, se debe adecuar la estructura anatómica para oxigenar mejor, y por eso es que a las personas le salen en lo cantadito que podríamos decir. A ver, y también terminan con las palabras con anterioridad, con los quiteños, la F.
Ok, ahora vamos a hablar sobre Loja. Loja. Ok, Loja. Bueno, Loja se puede ver, aquí vamos también a nombrar a un autor que es interesante, que es Diana Vera López. Bueno, ella se dice que el dialecto es una de las principales características que identifica a los lojanos. Quiere decir esto, ya que habitualmente se escucha que Loja habla de un mejor castellano que castellano del Ecuador. Como muchos habitantes del territorio aseguran que cualquier parte del país se identifica más con su dialecto. Tenemos que ver también en la parte de los lojanos que los paladines explican que se trata de un habla lenta. Por eso es que se entienden con más facilidad o con más énfasis y claridad su léxico. Bueno, porque es un modo pausado y que pronuncian todas las palabras correctamente, aunque obviamente tienen errores, algunas veces son así. Ok. Estos lojanos consideran que hablan de modo musical el alma lojana. Ok, Guerrero explica que uno de ellos es la tranquilidad que vivía antiguamente. Como ser ciudadano apartado, todos se conocían, es decir, que no había para qué alterarse al hablar y al parecer eso llevó a que haya una pacificidad en la lengua. Y como hay esa facilidad en la lengua, hubo lo que sería una pulcritud y sonoridad de hablar. ¿Y esto qué consiguió? Esto consiguió que este territorio fuera fuerte en presencia de judíos españoles. Es decir, que por eso fue fuerte este territorio, porque ellos pudieron manejar un mejor léxico o más entendible. Ok, ahora vamos a hablarle sobre Ibarra, Otavalo y Atontaki. Ok, ahí vamos a nombrar otro historiador que sería Juan Carlos Morales. Él vio en sí se enfocó más en la parte indígena, ya que decía que es un proceso de latinización o en este caso aculturalización, en donde también estudió fue Manuel Espinosa, que dice que el mestizo ecuatoriano es la civilización del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que provoca una suerte de lenguaje intermedio o bilingüe, una jerga se podría decir, que mezcla dos idiomas, mezcla tanto el quichua como el español, a veces a palabras en inglés. Ok. Dice que en Otavalo se puede ver un claro ejemplo, que es la quichuización, que estas son las terminaciones como K en algunas palabras. Ejemplo, ahorita K, o el más castellano, en vez de decir hijo, dice hijo, también como en algunas palabras parroquiales que se encuentran en la parte del Jordán o San Luis, que son palabras muy comunes, como la palabra chuta, es decir, que lo utiliza cuando algo está mal o algo no le sale, o la frase ¿qué más ve?, que es una expresión usada para el inicio de la conversación. Esto fue algo que enfatizó bastante Silvia Romero. Bueno, en la ciudad de Atuntanqui se ve bastante lo que sería la presencia indígena, es demasiado evidente, ya que en el modo de su léxico, en el modo de sus palabras, en la forma de hablar, se dan cuenta que el quichua imaginero no usa las vocales E y O. Ya lo expliqué anterioridad, que no utilizan esas palabras, y esto se ve muy reflejado, ya que ellos dicen pendejo o majadero, ya que cualquier palabra que finalice con esto la van a cambiar con una U. Es decir, que ya como sabemos, termina en O. Okay. Y se pueden utilizar más palabras así que uno la puede ver en su vida cotidiana. Como también utilizan bastante, como en Azuay, en Cañar, parte de la sierra, las palabras guagua para referirse al niño, chapa, que viene de vigilar, yacua, que es agua, urcu, montaña, cocha, laguna, carilla, como hombre, entre otras. Como también podemos ver casaca, que sería una foto, un suéter, o en el modo de
del sol cuando sienten frío o cuando sienten calor. Ejemplo, cuando sienten frío es achachay. Cuando están con calor o se queman es arrayay, arraray, perdón. Ok, también encontramos lo que sería la parte de cuencana. En la parte cuencana encontramos a Marcela Quispe, que nos habla otra vez del cantadito. Este cantadito, para algunos se pueden escuchar feo, pero para los habitantes ya es algo normal, como ya lo he mencionado con anterioridad. También encontramos lo que sería la parte del baile, ya que eso es muy de esa parte de Cuenca, como en las universidades de Azuay, Osvaldo Encalada, en la parte del cantado patrimonial de los cuencanos, ya que sabemos que lo diferencia bastante son su forma, sus tradiciones, su forma de bailar y cantar. También tenemos a Cañar, que es considerado una de las asentaciones esdrújulas, ya que se quedó como herencia, donde vemos, por ejemplo, tiene el 85% de sus palabras graves, como el tonito cuencano, que se puede encañar como roñoso, como tramposo, seguillón, imitador, como encontramos a Serapio, que será sacacero, patachulla, que es descalzo, machullín, que es macho, chumblón, que es tirarse del agua, y encontramos también demás palabras como meñique, que los cuencanos le dicen niño bonito, anular, que sería el sortijerito, el dedo del medio, que es lo tienen como tanto bellaco, el índice, que es lame platito, y el pulgar, que es mata pulguitas. También para Iván Petrov, él dice que esta parte de aquí más se encuentra en la parte de cultura del núcleo de Azuay, que como ya con anterioridad dije que toda esa parte se identifica bastante con su forma de bailar y de cantar. Encontramos también lo que sería, para finalizar, Ambato. Bueno, Ambato se diferencia bastante de Cuenca y Barra, ya que tiene una forma de hablar en Tungurahua, es decir, que son como que su forma de hablar es muy notoria. Pero excepto la cultura lingüística indígena, ya sabemos que eso es de forma plural para todos. Bueno, porque se diferencia de clases sociales y fue adaptada por criollos en el tipo de colonia, y vemos bastante la palabra R, que según la lingüística, esos son los que habitaban en Tungurahua, en Chimborazo, Cotopaxi y el sur de Pichincha. Bueno, en esta parte de la lingüística, Pedro Reino nos explica que la comunicación en la parte de la letra S o H está acentuada a personas de clases sociales privilegiadas. Entonces nos hace un ejemplo para que así podamos nosotros entender mejor. Como la palabra ashu, o el significado de perro, y pronunciación tal como la nobleza o HQ, que se pronuncia con la L o muy suave. Más de diferencias se utilizaba para los obreros. O igual como el pichu, que significa pájaro. Gracias. Características del modismo de la Sierra Ecuatoriana. Existen diversos tipos de modismo que matizan en especial la particularidad, la manera de hablar de los ecuatorianos. En muchas ocasiones se trata de las palabras comunes a las que se adquiere un significado específico. En otros casos suelen suceder ser anglicismo copiado de las películas estadounidenses, o bien pueden tratarse de los neogolismos, palabras creadas. La también diversidad étnica y regional del Ecuador se refleja también al uso del vocabulario. En la sierra es más común escuchar el quichucismo o palabras prestadas del quichua o que reflejan estructuras lingüísticas del quichua. Algunas palabras traspasan las regiones. Gracias. De la Sierra Ecuatoriana. Ejemplos. Achachay es una expresión utilizada para detonar el frío. Esto proviene del quichua. Amarcar significa cargar, sobre todo a un niño o una niña. Arrarray es una exclamación utilizada para detonar calor excesivo, que proviene del quichua. Cachar es entender. Cargoso o cargosa es una persona impertinente o que se
se carga de otras personas, molestoso. Chapa es un agente de policía que proviene del quichua. Chuchaqui es una resaca del día siguiente, de embriagarse. Chumado es borracho. Guagua es bebé, niña o niño pequeño, que también provienen del quichua. Guambra es adolescente, proviene del quichua. Hecho funda es la persona que se encuentra en estado muy serio de ebriedad. El le es un término compuesto del verbo haber y del pronombre le. Se usa como expresión de sorpresa. Loco o loca significa amigo o amiga, la forma más informal de aludir a segundos o a terceros durante una conversación en un ambiente coloquial. Longo o longa es joven, proviene del quichua, se emplea para referirse expresivamente a quien ya no es adolescente, por ejemplo, ya es longo viejo. También puede ser utilizado como término para referirse a un individuo de raza indígena. Suco o suca significa rubio o rubia. Taita es padre. Esta palabra que se designa al padre para dirigirse o aludir al padre a las personas que merecen respeto. Gracias.